Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a aprender acerca de los tipos de cansancio. Sí, como has escuchado, ¿no? Son varios tipos de cansancio. Yo en realidad pensaba que solamente era un cansancio. Es bueno recordar que debemos renovarnos cada día para evitar los efectos nocivos del cansancio. Y entre esos efectos nocivos del cansancio podemos mencionar, ¿no?, las enfermedades que nos vienen. A veces es porque nos estresamos tanto que baja nuestras defensas, ¿no? Y ahí vienen las enfermedades. Como te mencioné, hay 4 tipos de cansancio. Es el cansancio físico, cansancio intelectual, el cansancio moral y el cansancio espiritual. El cansancio físico todos lo conocemos, ¿no? Porque cada día nos sentimos cansados físicamente y es más fácil de poder reconocerlo. Pero cuando dejamos que ese cansancio físico se aumente día a día más y más, entonces empezamos a sentirnos sin voluntad, ¿no? Hay días en que ya no tenemos voluntad o a veces no tenemos incluso fuerzas o perdemos el apetito, ¿no? Y solamente queremos descansar, ¿no? Entonces es importante cuidarnos de no dejarnos ganar por el cansancio físico. Y para ello no se trata de que mi cuerpo se siente cansado y yo le voy a exigir más de lo que puede hacer. No, sino se trata de poder descansar un corto tiempo y poder renovar las fuerzas, ¿no? Y continuar. Esa es la manera. Es como un auto, ¿no?, que necesita gasolina para andar. Entonces hay que recargarle la gasolina o incluso los celulares, ¿no?, que también se agotan y hay que cargarles, ¿no? Hay que cargar la batería. Entonces es lo mismo, nuestro cuerpo es similar a todo eso, ¿no?, que también necesita poder recargarse nuestras fuerzas, nuestra energía. El segundo cansancio que voy a mencionar es el cansancio intelectual. No sé si alguna vez sentiste ese tipo de cansancio, pero te cuento que es igual de pesado como el cansancio físico. Es un cansancio de la mente que igual que ya no da más. Por ejemplo, cuando se cansa uno de pensar en un problema que uno tiene, ¿no? O cuando uno se cansa de buscar una solución a algo. También cuando duele la nuca o cuando duele la cabeza de tanto pensar y de darle vueltas a un asunto. Entonces también hay que cuidarnos de que ese cansancio intelectual no nos agobie, ¿no? Porque en realidad sí agobia ese tipo de cansancio. Es una fatiga incómoda. Ahora, te estoy comentando todos estos tipos de cansancio no para que te asustes, ¿no? Y que creas que todo te va a cansar. No, sino que es poder hacerle caso a nuestro cuerpo y darle ese descanso que nos pide para poder no llegar a todas estas cosas que estamos aprendiendo hoy. Ahora, este tipo de cansancio que voy a mencionar, que es el cansancio moral, es algo que yo no sabía, ¿no? Y aprendí a leer este libro. Este libro que se llama Cómo vencer el cansancio y el agotamiento. No sé si te ha pasado alguna vez cuando has dicho, ya no voy a ser bueno, se acabó, ya no voy a ser nunca más bueno. Aquí voy a ser más duro, porque de otra manera no me respetan. Ese es el cansancio moral. Ya, y eso llega a pasar cuando nosotros no ponemos límites a los demás, cuando dejamos que los demás hagan cosas incorrectas que nosotros sabemos que no está bien y lo permitimos, ¿no? Entonces, o también cuando nos piden cosas que nosotros no podemos hacer o decir y nosotros todo el tiempo decimos sí, está bien, y le seguimos la corriente, ¿no?, a los demás. Entonces ahí es cuando empezamos a cansarnos, ¿no? A cansarnos porque aquí dice me cansé de ser bueno, ¿no? Entonces no se trata de ser malo, pero sí
va a haber ocasiones en nuestra vida en que vamos a tener que decir un no a algo que tal vez no queremos hacer. Entonces es fundamental aprender a decir un no, ¿no? Y la manera correcta también de decirlo, ¿no? Para que los demás no se puedan sentir heridos, pero sí hay que aprender a decir un no. Es algo que también he escuchado a las psicólogas, ¿no? Que es muy saludable poder decir un no cuando no queremos hacer algo. Y eso es algo que fortalece también nuestra autoestima. Y es algo que nos va a evitar cansarnos moralmente. Tampoco sabía mucho acerca de este cansancio espiritual, que sería el cuarto tipo de cansancio, pero también me di cuenta de que yo también pasé por este tipo de cansancio. Por ejemplo, cuando nos cansamos de buscar a Dios, cuando nos cansamos de confiar y esperar en Dios y empezamos a decir, no, ya Dios no me escucha, ¿no? Pensamos que Dios no nos escucha. También cuando nos cansamos de servir a Dios, cuando nos cansamos de los líderes que Dios ha puesto sobre nosotros. Y pienso que este tipo de cansancio espiritual más que todo sucede cuando no hacemos de una manera correcta, ¿no? Las cosas espirituales que tenemos que hacer. Cuando no leemos también la palabra de Dios, donde nos enseña, ¿no? Cómo debemos esperar en Dios, ¿no? Cuando no sabemos, entonces pensamos que oramos en vano. Pero sí, cuando leemos la palabra de Dios, la Biblia, ahí podemos darnos cuenta que aunque no pase lo que quisiéramos que pase, sabemos que todas las cosas van a ser para nuestro bien. Entonces el cansancio espiritual más que todo se da cuando no estamos haciendo las cosas de Dios de la manera correcta. Por ejemplo, tal vez cuando estamos sirviendo a Dios en algún ministerio, en algún llamamiento, estamos sirviendo a Dios todo el tiempo con todas nuestras ganas, pero no estamos teniendo una comunión con Él cada mañana al levantarnos, que es lo primero que debemos hacer, ¿no? Entonces ahí estamos haciendo, claro, algo bueno para las cosas espirituales, pero nos está faltando la oración, ¿no? Entonces, en esa parte hay que tener mucho cuidado, ¿no? De poder hacer todo en orden y todo lo que se tiene que hacer. No hacer una cosa y dejar de hacer la otra cosa. Espero que puedas evaluar tu vida a la luz de estos diferentes tipos de cansancio y puedas entonces, ¿no? Poder renovarte, recobrar nuevas fuerzas y recuperar tu brillo, ¿no? Porque es importante el renovarse cada día. Quiero compartir contigo Eclesiastés capítulo 4, versículo 6. Y dice, más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Si nos ponemos a analizar este versículo, habla de dos puños, ¿no? En la primera parte habla de un puño lleno con descanso. Eso significa que el otro puño debe estar seguramente lleno con trabajo, que es lo sabio que podríamos hacer, ¿no? Así como trabajamos, de la misma manera deberíamos darle descanso a nuestro cuerpo, ¿no? Y debemos agradecerle mucho a nuestro Dios, porque a nuestro Padre eterno, porque nuestro cuerpo no necesita tanto descansar, así como las horas de trabajo que tenemos, no necesita también las mismas horas de descanso, ¿no? Nuestro cuerpo solamente necesita un poco de descanso, ¿no? Nuestra mente de la misma manera, ¿no? Y también cuando tenemos que aprender a decir un no, también necesitamos a veces poder decir un no, ¿no? O poder decir, poder poner nuestros límites a los demás, ¿no? Entonces, y en la parte espiritual de la misma manera, ¿no? Pero para estos dos tipos de descanso, tanto el moral como el espiritual, vamos a necesitar mucha sabiduría para poder hacerlo de la manera correcta. Entonces, para poder tener esa sabiduría, tenemos
que leer, ¿no? La palabra de Dios que nos va a guiar, que nos va a iluminar en eso, ¿no? En ello. Es la única manera. Ahora pasamos a analizar este versículo, la segunda parte que dice que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu, ¿no? Entonces, como decía, ¿no? La primera parte decía, más vale un puño lleno con descanso que ambos puños, ya esta es la segunda parte que dice que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. O sea, aquí lo que nos aconseja es que no debemos llenar nuestros dos puños, poniendo un ejemplo, ¿no? Aquí está, no debemos llenar nuestros dos puños con que todo, digamos, sea trabajo, porque eso nos va a traer aflicción de espíritu. Entonces ahí podemos ver, ¿no? Las consecuencias de llenar nuestra vida de trabajo, ¿no? ¿Y cuáles son esas consecuencias? La aflicción de espíritu, nuestro espíritu tendrá aflicción, dice, ¿no? Ahora, ¿qué es esa aflicción de espíritu? Es una tristeza y pena en el estado de ánimo. Qué triste, ¿no? Realmente esta aflicción de espíritu es muy fuerte, ¿no? Porque es un estado de tristeza y de pena, ¿no? Todo el tiempo en el estado de ánimo de la persona. ¿Y por qué se llama de espíritu? Porque nuestra fe empieza a menguar, ¿no? Nuestra fe empieza a decrecer. Y entonces es cuando por eso no hay alegría, no hay gozo, ¿no? Empezamos a ser atacadas, ¿no? Por el enemigo, empezamos a tener miedo, a asustarnos. No, yo lo digo todo esto porque yo lo he pasado, ¿no? Entonces yo sé que es así. Entonces es muy importante, por eso, como dice aquí, ¿no? De la misma manera darle descanso a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a todo lo que hacemos. Lo lindo de todo es que nuestro cuerpo nos avisa, ¿no? Y entonces hay que empezar a escuchar a nuestro cuerpo, ¿no? A aprender a escuchar si ya nos hemos olvidado y poder hacerle caso, ¿no? Y poder renovarnos durante un corto tiempo en el día y poder levantarnos con mucha más energía. Espero que te pueda servir todo esto a ti como me ha servido a mí, porque conocer es vivir.